o quienes tienen necesidades especiales, ya sea porque dependen de otras personas o porque tienen condiciones de salud, por ejemplo, crónicas, que demanda cuidados paliativos. Bien lo sabemos con el vicepresidente, ya que ambos venimos del área de la salud, y bien lo sabe la propuesta de nueva constitución que estamos elaborando, donde nosotros incluimos el garantizar a todas las personas el derecho a cuidar, a cuidarse y a ser cuidado. Esto nos representa un importante desafío, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el Estado deberá encargarse de las personas que cuidan, de que su calidad de vida se mantenga, que no vaya en contra de ella, que puedan trabajar en buenas condiciones y que se les apoye en su labor. Esto principalmente. Esto implica compartir responsabilidad, resguardar derechos y otorgar dignidad a las personas que cuidan y que son cuidados. Para ello, el Estado deberá crear un sistema integral de cuidados y, por supuesto, todas las políticas públicas que permitan garantizar este derecho. Todo esto respetando los enfoques que acá hemos estado conversando desde el inicio, de género, los estándares de derechos humanos y considerando la realidad de cada persona y las necesidades que existan en las distintas épocas. Además, este sistema tendrá un carácter estatal, paritario, solidario, universal y con pertinencia cultural, que es muy importante. ¿Qué otras normas tenemos, estimado vicepresidente? Otro artículo muy importante que aprobamos es el reconocimiento constitucional de los bienes comunes naturales. ¿Y qué son los bienes comunes naturales? Son los bienes que fueron creados por la naturaleza, sin intervención humana, como por ejemplo el mar territorial y el fondo marino, las playas, las aguas, los glaciares, los humedales, el aire y la atmósfera, la alta montaña, las áreas protegidas y los bosques nativos, entre otros bienes naturales comunes. Y si bien la norma permite que la gente pueda disfrutar de estos bienes naturales comunes, esto no significa que se pueda apropiar o que puedan ser parte de su propiedad. Y es así que incluso definimos explícitamente que el agua y el aire son de todas y todos, es decir, que nadie puede apropiarse de ellos. Este es el concepto de inapropiabilidad. La inapropiabilidad se la hemos otorgado al agua para convertirla en un derecho para todas las chilenas y chilenos. Pese a la lluvia caída en estos días, sabemos que nos encontramos frente a una profunda crisis hídrica y que además con el tiempo, como consecuencia de la crisis climática, irá siendo cada vez peor. Esto es otro avance muy importante en esta propuesta de norma constitucional o en esta propuesta de texto constitucional que estamos redactando y que marca una importante diferencia con la Constitución vigente. Pero hay más, ¿cierto, Presidenta? Muchas gracias, y así es, vicepresidente. Por ejemplo, sabemos que la corrupción es contraria al bien común y ha dañado profundamente el sistema democrático que hemos construido. Hablamos de corrupción, por ejemplo, cuando un funcionario público abusa del poder para enriquecerse o para obtener beneficios personales, o por ejemplo, cuando un representante recibe dinero para aprobar una determinada ley. Pues bien, ahora en la propuesta de constitución nosotros hemos incluido esto, ¿ya? Que no solo queda en una definición, sino también señalamos que el Estado tomará todas las medidas necesarias para, primero, estudiar, prevenir, investigar, perseguir y sancionar la corrupción. Si bien la actual Constitución consagra la probidad, es decir, la necesidad que las personas actúen honradamente dentro de las normas que las vinculan, no hay ningún artículo que consagre la persecución y la sanción de la corrupción. Por lo tanto, aquí tenemos otro claro avance respecto de lo que tenemos hoy en Chile en materia constitucional. Sabemos que el país ha enfrentado casos de corrupción, ¿cierto? Y que buena parte del descontento social es porque no hemos enterado de estos casos, han salido a la luz. Por lo mismo, es sumamente relevante tener una norma que investigue y sancione estos casos que afectan a toda la nación. Así, evitaremos que exista impunidad de estos actos contrarios no solo a la democracia, sino también a los derechos humanos. Así es. Y por último,
Queríamos destacar que se han aprobado las normas sobre el reconocimiento de las Fuerzas Armadas en la Constitución. Se señala que estarán integradas única y exclusivamente por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, y que dependerán del Ministerio a cargo de la Defensa Nacional. Se les define como instituciones destinadas al resguardo de la soberanía nacional, de la independencia y la integridad territorial de la República. Además, esta integridad es relevante ante agresiones de carácter externo, según lo establecido en la Carta de Naciones Unidas. Se precisa y se mantiene que son instituciones profesionales, jerarquizadas, disciplinadas y por esencia obedientes y no deliberantes. A su vez se reitera que el presidente o presidenta de la República le corresponde la conducción de la defensa nacional y es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Algunas innovaciones que se han incorporado es primero la perspectiva de género, en términos de que en el desempeño de las funciones se promueva la paridad en los espacios de toma de decisión y un actuar con pleno respeto del derecho internacional y los derechos fundamentales garantizados en esta misma Constitución. Asimismo, las instituciones militares y sus miembros estarán sujetos a controles en materia de probidad y transparencia. Sus integrantes no podrán pertenecer a partidos políticos, asociarse en organizaciones políticas, gremiales o sindicales, tampoco ejercer el derecho a huelga ni postularse a cargos de elección popular. Respecto al ingreso a las Fuerzas Armadas, se establece que este ingreso será gratuito y no discriminatorio, y será, por cierto, en el modo que establezca la ley. He conocido por mi trabajo, personalmente, haciendo rondas médicas en el sur de Chile, en el buque cirujano Videla de la Armada, que el rol de las Fuerzas Armadas es fundamental para la mantención de la soberanía y el bienestar. Y es por esto que estamos muy contentos de haber aprobado estas normas que incorporan el control de la probidad y la transparencia en las Fuerzas Armadas, Presidente. Muchas gracias, vicepresidente. Tal como les comentábamos al comienzo, estos artículos muestran que nuestra nueva Constitución va avanzando cada día, entregándonos tranquilidad, confianza y certezas. Queda cada vez menos para terminar este proceso, nos quedan 9 semanas ya y vamos contando, hasta que entreguemos la propuesta de texto constitucional al presidente de la República. Y a medida que vamos más cerca de la fecha, vamos a tener muchas más normas aprobadas para que la ciudadanía pueda votar informadamente en el plebiscito de salida. Aunque también veremos, lamentablemente, mucho contenido que buscará confundir y desviar la atención de las normas que han sido efectivamente aprobadas y que progresivamente vamos a ir implementando gradualmente en el tiempo. Por eso, reiteramos el llamado que hemos hecho siempre a informarnos de manera responsable a través de los medios oficiales, siempre chequear la información, no creer en todo lo que se dice y estar alerta con contenidos que podrían desinformar o confundir. Agradecemos nuevamente a todos quienes se conectaron, quienes nos acompañaron en esta entrega de información, a los canales de televisión, a los demás medios que se sumaron a esta transmisión conjunta. Ahora vamos a dar paso a preguntas de la prensa, así que como siempre les pedimos que se identifiquen el medio para que las personas en sus hogares puedan saber de dónde vienen las preguntas. Muchas gracias. Hola, presidenta, vicepresidente, muy buenos días. Cecilia Román de EMOL por acá. Lo que quisiera preguntarles es que, entendiendo que ustedes como mesa siempre han reiterado esta idea de que la convención es autónoma y el gobierno también es autónomo, ¿sí consideran que es adecuado que el gobierno quiera incidir en el proceso constituyente a través de esta etapa de normas transitorias, como hemos visto que trascendió ayer en una minuta del Consejo de Gabinete del Ejecutivo? Bueno, primero, muchas gracias por la pregunta. Reiteramos y corroboramos que la Convención Constitucional ha sido, es y será un órgano autónomo, porque es la misión que tenemos, dar una propuesta de constitución a las personas. Y como todos los actores de la sociedad,
las personas, las instituciones, el gobierno, el poder ejecutivo, legislativo, tienen su opinión, tienen sus sugerencias que dar, las que como siempre son bienvenidas, y desde la convención estamos empezando a conversar cómo vamos a recibir todas esas sugerencias que vengan de distintos actores, al igual cuando recibimos acá organizaciones sociales, sindicales. De la misma manera, este proceso es de todas y todos, y las sugerencias, retroalimentación que se nos puedan dar siempre son bienvenidas, siempre respetando la autonomía y los conductos regulares que tenemos en la Convención Constitucional. Y es la Comisión Transitoria de Normas Transitorias quien va a definir cómo proceder ante todos estos feedback, y recordar que no tenemos mecanismos vinculantes para esta etapa, sino más bien todos incidentes. Escuchamos y es cada uno de los constituyentes, la deliberación que se va a dar, quien finalmente propone las normas. Presidenta, pero ¿de qué forma tendría que ser esta incidencia para que no fuera entendida como una intromisión también? Entendiendo que ustedes mismos han sido críticos, por ejemplo, la semana pasada de este proyecto constitucional que envió el gobierno que tenía que ver con la reforma relacionada a la inexpropiabilidad de los fondos previsionales, que consideraron que era inapropiado en ese momento que se hiciera. ¿Por qué en este caso no sería inapropiado entonces que el gobierno incidiera en este proceso? Muchas gracias, Cecilia. Efectivamente, en esta última etapa, donde estableceremos la transición desde la Constitución vigente hacia la nueva Constitución, esto es como un puente entre la Constitución que queda atrás y la Constitución nueva. En la construcción de este puente deben participar de alguna manera los dos lados. Y si bien la redacción, los votos, las propuestas y la discusión será dentro de este órgano constituyente, y este órgano definirá, propondrá y la ciudadanía votará, creemos que es muy relevante que los distintos poderes del poder constituido, del Congreso, del Poder Judicial, del Ejecutivo, puedan manifestar o proponer sugerencias sobre cómo transitar de lo actual a lo nuevo. Y sabemos que es muy relevante para dar certezas a la ciudadanía que esta transición sea progresiva para producir un mejor resultado. Si usted me pregunta cuál va a ser la forma específica, no le puedo responder, porque aún no lo hemos definido y será materia de discusión en las próximas semanas. Convencionales, presidenta, vicepresidente, Isidora de Radio Pauta. Ayer el convencional Ruggero Cosi comentó en un punto de prensa que el viaje a Antofagasta costaría alrededor de 490 millones de pesos. Primero, preguntarle si es que este monto es verídico, y lo segundo, consultarles cómo se van a desglosar estos gastos. Dicen que va a ser mayor al viaje a Biobío, entonces, ¿cuáles van a ser los gastos que se van a contemplar en este nuevo viaje? Bueno, efectivamente, como mesa hemos estado discutiendo este tema. Recordar e informar a las personas que el Pleno de la Convención Constitucional, que en este espíritu de descentralización votó la salida de la Convención para incentivar la vinculación con la ciudadanía a la ciudad de Antofagasta, recibida la invitación también del gobernador de esa región. Hemos estado viendo los montos, esto no está cerrado, no es algo que está ya definitivo, estamos viendo todos los ajustes presupuestarios para acercarnos lo más que podamos al presupuesto de Biobío. La Secretaría Administrativa, la Dirección de Administración y Finanzas está haciendo todo lo que está a su alcance para siempre tener mucha responsabilidad en el uso de los recursos. Contar también que desde la Convención tenemos mucha ilusión con esta visita, porque ya hemos estado en contacto con organizaciones. De hecho, yo misma recibí una audiencia esta semana de comité de pobladores, quienes están esperando con ansia nuestra visita para poder conocer en terreno la realidad de la zona norte del país. Así que es un trabajo que está en desarrollo, y son los organismos técnicos de la Convención quienes están trabajando para hacer posible esta salida. Los montos definitivos aún no están porque es un trabajo en desarrollo. Esta convención definió, primero en una votación hace algunos meses, que el trabajo de la convención debía hacerse al menos 2 veces fuera de Santiago. Fuimos la primera vez a Concepción y se definió, también por votación del Pleno de la Convención, que la segunda vez sería en el norte, en la región de Antofagasta. Por cierto, que movilizarse a otra región implica incurrir en gastos, y como Chile es un país extremadamente centralizado, movilizarse dentro del territorio nacional presenta dificultades, y hemos visto, por ejemplo, que en Antofagasta, los lugares donde podemos sesionar, donde nos vamos a instalar la conectividad digital,
es más compleja que la que hay en Santiago y que la que había en la región del Biobío. Justamente, con estos viajes podemos reconocer en terreno estas diferencias que existen entre una región y otra. Y entre Santiago y Concepción hay 500 kilómetros de distancia y eso, por cierto, lleva dificultades técnicas y costos. Entre Santiago y Antofagasta hay alrededor de 1.350 kilómetros y uno podrá suponer que si la distancia es casi 3 veces más, las dificultades técnicas y de costos serán mayores. ¿Cómo están, vicepresidente y presidenta? Buenos días, Francisco Valenzuela de Canal 13. Quería tomar parte de la consulta que hacía mi colega Cecilia Román de Mol respecto del trabajo que va a hacer el gobierno, que ya anunció respecto de la participación en las normas transitorias, pero respecto de posiciones que ha tomado el gobierno. Por ejemplo, el sábado en el diario El Mercurio, el ministro secretario general de la presidencia, Giorgio Jackson, decía que él es de la idea, en el contexto de la conversación por la Convención Constituyente, de que es impracticable una elección popular para elegir a los nuevos representantes políticos antes del año 2025, en un contexto en el que tenemos una comisión del tema que ya ha definido otro tipo de cámaras, otro tipo de legislativo. Es un pauteo, es una intervención, ya hay una posición del gobierno que va a contribuir en estas normas transitorias que pudiera llegar con un prisma respecto de lo que ya han planteado y que puede eventualmente diferir de la opinión de algunos constituyentes. Muchas gracias, Francisco. Bueno, siguiendo en el mismo tenor de la respuesta anterior, reiterar la autonomía de la convención. Nosotros acá con el vicepresidente estamos para resguardar eso y es muy legítimo que los partidos políticos, las distintas instancias, las organizaciones sociales tengan una posición, una opinión al respecto. Es parte del derecho que tenemos las personas a poder tener una posición política. Así que en ese sentido no nos parece adecuado. Sin embargo, acá estamos para resguardar y crear todas las condiciones para que el Pleno trabaje de forma tranquila, asegurando que podamos llegar al cometido en la fecha estipulada. Y acá también comentar que todas las funcionarios y funcionarias públicas deben cumplir con el deber de presidencia y eso quiere decir que no pueden hacer campaña, lo tenemos súper claro y la posición del gobierno también es clara. El gobierno siempre ha apoyado desde el inicio, incluso antes de ser gobierno, el presidente, la realización de esta convención. Entonces agradecemos siempre esa buena voluntad, pero sabemos que somos poderes distintos y nosotros somos un poder temporal que nos queda poco cometido y nuestra función acá no es dar respuesta a la política contingente, sino a un proyecto de sociedad de largo plazo, de largo aliento. Esta es una constitución es una constitución de ciudadanos para ciudadanos. No es una constitución de un congreso de partidos políticos para partidos políticos. Es de personas que no militamos, en su mayoría independientes como la presidenta y yo, que pondremos a disposición de la ciudadanía para que ellos voten y finalmente los poderes políticos deban utilizar esta constitución para poder seguir avanzando, teniendo estas reglas del juego en esta cancha que va a ser la Constitución. Un pauteo, que es la palabra que usted usa, Francisco, es cuando se establecen reglas sobre cómo debe funcionar algo. Por ningún motivo las opiniones de los poderes constituidos representan un pauteo. Más bien nosotros acogemos las opiniones que van a tener los distintos poderes constituidos del Poder Judicial, del Congreso, del Ejecutivo, y teniendo esos elementos a la vista, más la deliberación interna que existe en este órgano definirá y propondrá a Chile a través del plebiscito de septiembre una propuesta que finalmente la ciudadanía tendrá la última opción. ¿Coinciden, por tanto, más allá de hablar del término utilizado, no, con la definición mencionada por el secretario de Estado que hablaba de una nueva elección de representantes populares de aquí al 2025? Como mesa directiva no tenemos una posición respecto de esto. Esta posición corresponde que la tome la comisión y finalmente la vote el Pleno de la Convención Constitucional. La presidenta y yo podemos tener opiniones personales que representan un voto y la mía en particular ya la he manifestado públicamente en el Pleno de la Convención Constitucional, pero este órgano aún no ha manifestado una posición sobre esto. Nomás profundizar en el punto que también mencionaba la presidenta sobre el trabajo del gobierno en relación a la convención y hablar de la campaña que es de difusión
justamente del trabajo de la convención, o eventualmente, como se ha visto en algunas declaraciones de algunos ministros de Estado, especialmente la ministra del Interior, Isquia Siches, que dice que el gobierno no es neutral respecto al proceso constituyente. Entonces, ¿qué rol debieran asumir las autoridades respecto de la campaña o alguna posición respecto de esta campaña de aquí al plebiscito de salida? Gracias, Francisco. Bueno, reitero nuevamente que acá lo importante es siempre conservar y respetar la autonomía de la Convención, y esperamos del Gobierno lo que el Acuerdo por la Paz establece, que es apoyo logístico, administrativo y financiero. Eso es lo que esperamos, y lo único extra que hemos solicitado al Gobierno, que lo hemos comentado, es que cuando nosotros ya dejemos de existir como órgano, ellos puedan apoyar. Ahí verán ellos cómo lo hacen, porque no es parte de nuestras atribuciones el solicitar, arreglar cómo funciona el Poder Ejecutivo, realizar una campaña de información, porque nosotros probablemente no vamos a llegar a todo el país en el mes de mayo y junio, queda julio y agosto con un vacío que hemos solicitado tanto al Gobierno como a la Cámara de Diputados, que por favor puedan ayudar a cumplir este derecho a información que tenemos todas y todos los chilenos. Vicepresidente, el fin de semana en conversación con Pauta se habló con la expresidenta de la Convención, Elisa Loncón, y criticó a la mesa actual, a su mesa y sobre todo a su figura como vicepresidente. Preguntarle cómo responde ante esas críticas de la expresidenta de la Convención. Bueno, yo conversé con Elisa Loncón y ella no ocupó la palabra crítica, yo tampoco la comparto. Esa palabra la ocupó el periodista de Pauta, que criticó al convencional Domínguez. Elisa Loncón tiene una posición respecto de esta mesa, respecto de mí también, que yo creo que es muy legítima, y por cierto que no merece, digamos, una respuesta o una polémica sobre eso. Vicepresidente, quería preguntarle respecto al acuerdo de sistema político. Se llegó a un acuerdo, pero hubo dos colectivos importantes que tienen hartos votos que no firmaron. ¿Cómo ve la votación? ¿Cuándo se va a realizar también esa votación? ¿Y qué pasaría finalmente si eso no queda? ¿Cree que hay riesgo de que no quede parte importante del sistema político en la propuesta constitucional? Sobre la pregunta de cuándo se votarán, los últimos aspectos de la propuesta de sistema político está calendarizado para que sea la próxima semana y todavía no tenemos el día. Es posible que sea el día miércoles o el día jueves, deberá ser informado en su momento. Y como todas las normas, en todas las materias de todos los capítulos, lo que no quede resuelto o lo que no quede explícito por esta convención será materia de las siguientes legislaciones a través del Congreso. Lo que tenemos aprobado hasta el momento en el sistema político establece la existencia del presidente, de las dos cámaras, de algunas atribuciones que tendrían estos actores, y por cierto que en el último informe se viene a profundizar y a especificar estas atribuciones y cómo funcionarían las acusaciones constitucionales, los vetos y otros mecanismos que son muy relevantes en el funcionamiento. Tengo la convicción de que en el pleno de la próxima semana se resolverán la mayor parte de las cosas que aún no han quedado resueltas, y lo que no quede escrito en la Constitución, como en cualquier materia, será materia de ley en el futuro. Presidenta, vicepresidente, buenos días. José Ignacio Barros, de ADN. Hoy se cumple el plazo para integrar las comisiones de armonización, también las de normas transitorias. Quería preguntarle a usted y para explicarle también a la ciudadanía cuál es la importancia de estas comisiones en el tramo final del trabajo constituyente. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Tenemos 3 comisiones que termina el plazo de integración, como bien dice José, hoy a la noche, a medianoche, así que mañana podremos saber la integración. Estas 3 comisiones empiezan a funcionar a partir del 17 de mayo, y la Comisión de Normas Transitorias tiene por finalidad proponer un camino, esperamos tenemos 3 semanas para ese trabajo, un camino gradual de transición entre la Constitución actual y la propuesta de Constitución, que sabemos que es muy distinta. Ya solamente el Estado social de derechos es un cambio importantísimo respecto a lo que actualmente tenemos. Entonces, ellos tienen que proponer cómo hacer esta transición de todas las modificaciones que en la nueva Constitución vendrán de una forma armónica, gradual y con responsabilidad fiscal. También está la Comisión de Preámbulo, que es la encargada de generar, como pudiésemos decir la analogía, como la introducción a la Constitución,
que relata el espíritu por el cual fue construida esta propuesta y por lo cual también va a guiar todas las políticas públicas que después emanen de la Constitución o todas las leyes que emanen y sus posteriores políticas públicas. Están constituidas por distintos números de convencionales y lo importante es que están integradas asegurando la representatividad del Pleno al interior de cada una de las comisiones a través de patrocinio. Y la Comisión de Armonización, le damos palabra al vicepresidente. La Comisión de Armonización tiene una tarea muy relevante. Todos los artículos aprobados se juntarán en un mismo texto y la Comisión de Armonización tendrá que leer este texto y evaluar, primero, los problemas de gramática o redacción u ortografía que requieran ser corregidos. Segundo, encontrar las cosas que estén reiteradas en distintos artículos y eventualmente eliminarlas para que no salga lo mismo escrito más de una vez. Eventualmente, si hay contradicciones, esta comisión tendrá que evaluar estas contradicciones, ver si hay choque de alguna de las normas con materias contenidas en tratados internacionales y de esta manera, esta última revisión de las normas ya aprobadas, la Comisión de Armonización las revisará para proponer un texto jurídico ordenado, armónico y que el Pleno de la Convención Constitucional debe aceptar y aprobar todas estas sugerencias que haga la Comisión de Armonización. Por esto es que esta última etapa es muy relevante porque permitirá tener un texto desde el punto de vista jurídico y técnico de buena calidad.